Hola, estimados compañeros. El día de hoy vamos a resolver el problema 6.1 por métodos de nodos. Para abordar este ejercicio, lo primero que debemos elaborar es el diagrama del cuerpo libre de la armadura. Y seguidamente de esto, vamos a examinar las fuerzas que inciden sobre este cuerpo, tanto las que comprenden la parte externa, las que se aplican, las que están aplicadas en la parte externa, como las reacciones presentes en los soportes C y E. Pues a continuación vamos a formular las ecuaciones de equilibrio necesarias para llevar a cabo este análisis. Después de realizar el diagrama de cuerpo libre, formulamos las ecuaciones considerando las cargas aplicadas en el punto A y B y teniendo también en cuenta las reacciones en los apoyos C y E. Aquí debemos realizar varios pasos. Lo primero que debemos realizar en este momento es la suma de los momentos con respecto a C o que van a afectar a C. Para esto debemos tener en cuenta pues los momentos que afectan a C. Eh, Aquí lo afectan las cargas y las distancias del punto A. Entonces lo procedemos a escribir que serían 2000 libras, que es una carga externa, más la distancia, perdón, por la distancia que existe entre C y A, que son 24 pies. A esto se le suma la carga externa de B, que serían 1000 libras por los 12 pies que existen entre C y B, menos otra carga también que lo afecta, que es esta distancia que existe entre el punto E y C, que son 6 pies. Pues obviamente la suma de todo esto debería, ay no, es igual a cero. Entonces, bueno, resolvemos de la siguiente manera. Las 2000 libras las multiplicamos por 24, que eso nos daría 48.000 libras por pie, sobre pie, más más 12 libras por, perdón, 1000 libras por 12 pies, nos daría 12.000 menos las 6 libras del punto E. Y aquí en E, esta sería nuestra incógnita. Resolvemos de igual manera em, y aquí sumamos las 48.000 libras sobre pie más las 12.000 libras sobre pie, que nos daría un total de 60.000 libras sobre pie. Sacamos la incógnita que está multiplicando y sale a dividir, que sería igual a 60.000 libras sobre pie, 60.000 libras sobre pie entre 6, que hace parte de nuestra incógnita, bueno, que es la distancia entre E y C, eh, pasada a la parte de abajo a dividir. Entonces la división entre esto nos daría 10.000 libras. Cancelamos pies y pie y nos quedaría solamente libra con un valor positivo. Entonces E sería igual a 10.000 libras positivas. Para este segundo paso y considerando el equilibrio horizontal, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a cero, notamos que la reacción en el soporte C, al ser un radio vertical, carece de componente horizontal, que sería Cx igual a cero. Dado que no existen otras fuerzas actuando en la dirección horizontal, la ecuación de equilibrio la podemos simplificar de la siguiente manera. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a cero, la componente EX es igual a Cx y Cx es igual a cero. Para este tercer punto tenemos que la suma de las fuerzas en Y son igual a cero y las fuerzas involucradas en Y son la carga en A, que vendrían siendo menos 2.000 libras, y la carga en B, menos 1.000 libras.
Entonces tenemos que la reacción en E serían las menos 2000 libras de A, que es la carga en A, menos 1000 libras, que sería la carga en B, más las 10.000 libras que hallamos en los pasos anteriores, más CY, que sería, esta sería la componente, y esto nos daría que sería igual a 0. Resolviendo, tenemos que eso nos daría un total de 7.000 libras más CY igual a 0. Pasamos los 7.000 libras al otro lado y nos da como resultado, nos arroja un valor negativo de 7.000 libras, que eso representa pues el valor de CY. A continuación, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre del nodo A. En este nodo convergen dos fuerzas de magnitud desconocida que corresponden a las fuerzas transmitidas por los elementos AB y AD. Para determinar estas fuerzas FAB y FAD se emplea un triángulo de fuerza, como lo podemos ver acá. Al analizar la dirección de las fuerzas, se deduce que el elemento AB ejerce una tracción sobre el nodo. Esto nos indica que el elemento se encuentra en tensión. Por otro lado, también en el elemento AD, por acá, ejerce una fuerza de compresión sobre el nodo, lo que implicaría que dicho elemento está pues en compresión. Las magnitudes de ambas fuerzas se calculan mediante relaciones de proporción dentro del triángulo de fuerzas. Bueno, determinando las fuerzas internas en los elementos FAB y FAD que concurren en el nodo A y considerando la presencia de una carga vertical de 2.000 libras actuando hacia abajo, esta fuerza vertical de 2.000 libras se alinea con los lados opuestos verticales del triángulo de fuerzas que se construye para este nodo A. Por lo tanto, podemos establecer relaciones proporcionales entre esta fuerza y los otros lados del triángulo para hallar las magnitudes FAB y FAD. Entonces tenemos la siguiente relación. Las 2.000 libras entre 4 es igual a FAB entre 3 y FAB entre 3 es igual a FAD entre 5. Estas evaluamos las 2.000 libras entre 4 y nos da un resultado de 500 libras. Ahora, FAB entre 3 es igual a 500 libras. Entonces tenemos que FAB 500 libras por este 3 que tenemos acá que despejamos y lo pasamos a multiplicar, nos da un total de 1.500 libras. Y tenemos que FAB, siendo igual a 1.500 libras, se encuentran en tensión. Nos faltaría FAD, entonces realizamos la misma operación, FAD entre sobre 5 es igual a 500 libras. Y despejándolo, 500 libras por 5, tenemos que nos da un resultado de 2.500 libras. Y estas 2.500 libras, que serían el resultado de FAD, están en compresión. En este momento realizaremos el diagrama del cuerpo libre del nodo D. Una vez que hemos determinado la fuerza transmitida por el elemento AD, el análisis del nodo D se simplifica solamente a dos incógnitas, que corresponden a las fuerzas en los elementos DB y DE. Para resolver estas incógnitas, utilizaremos nuevamente el análisis de triángulo, que representa el equilibrio de este nodo. Al observar las direcciones de las fuerzas en el nodo D, identificamos que el elemento DB ejerce una tracción, o sea, que jala al nodo, mientras que el elemento DE ejerce una compresión, es decir, que empuja al nodo. Esta información direccional nos permite establecer la configuración de nuestros triángulos de fuerza para este nodo en específico. Bueno, tenemos que F de A
que ya lo habíamos hallado anteriormente, nos dio un resultado de 2.500 libras. Tenemos que F de B es igual a F de A y F de E es igual a 2 por 3 quintos por F de A. Reemplazando esta operación de acá nos da 6 quintos por 2.500 libras, nos da un total de 3.000 libras que se encuentran en compresión. Y tenemos que F de B es igual a 2.500 libras que están en tensión. Bueno, ahora empezamos con el diagrama de cuerpo libre del nodo B. Dado que en este nodo concurren más de tres fuerzas, la determinación de las dos fuerzas desconocidas que son FBC y FBE se realiza mediante la resolución de las ecuaciones de equilibrio. Entonces, para las fuerzas horizontales tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Y en las verticales tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Inicialmente asumimos de forma arbitraria que ambas fuerzas desconocidas actúan alejándose del nodo. Entonces, lo que equivaldría a considerar que los elementos correspondientes se encuentran en tensión. El resultado positivo obtenido para FBC confirma la validez de nuestra suposición inicial, indicando que el elemento BC se encuentra efectivamente en tensión. Por otro lado, el valor negativo de FBE revela que la dirección supuesta era incorrecta, lo que implica que el elemento BE en realidad está bajo compresión. Entonces, considerando el equilibrio vertical en el nodo B, procedemos a sumar todas las componentes verticales de las fuerzas que actúan en él. Para esta sumatoria adoptaremos la convención de que las fuerzas dirigidas hacia arriba tienen un signo positivo y aquí necesitaríamos entonces hacer dos pasos. Entonces, primero, sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces, la sumatoria de fuerzas Y es igual a menos 1.000 libras, está en vertical, entonces menos 4 quintos por 2.500, que sería la fuerza FBD, que sería 4 sobre la hipotenusa, que sabemos que es 5, menos 4 quintos de FBE, entonces, que es nuestra incógnita en este caso, entonces todo igual a cero. Entonces, resolvemos 1.000 libras menos 4 quintos por 2.500 libras menos 4 quintos de FB es igual a cero. Entonces, 1.000 libras menos 2.000 libras menos 4 quintos por FB es igual a cero. Entonces, tenemos que 1.000 por 2.500 menos 4 quintos es igual a 3.000 libras menos 4 quintos por FB. Esto es igual a cero. Entonces, pasamos las 3.000 libras al otro lado positivo, sabemos que 4 quintos de FB es igual a 3.000. Entonces, FB menos quinto 5 cuartos por 3.000, ya que pasamos al otro lado, los 4 quintos, como en una fracción, pasa a 5 cuartos. Por 3.000 tenemos que es igual a menos 3.750 libras. Entonces sabemos que como FB está en compresión, queda 3.750 libras. Entonces, en el segundo paso, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Entonces, tenemos en X FBC menos 1.500 que corresponden a la fuerza FBA menos 3 quintos de 2.500 libras que corresponde a FDB, que sería 3 sobre la hipotenusa, y 3.750 que es FBE sobre 3 quintos igualmente, sobre 3 quintos. Eso es igual a cero. Entonces tenemos que FBC menos 1.500 menos 3 quintos por 2.500 libras menos 3 quintos por 3.750, eso es igual a cero. Entonces, solucionando tenemos que FBC menos 5.250 libras, que es la suma algebraica de estos tres, y vemos que es igual a cero. Entonces, tenemos que FBC es igual a 5.250 libras que se encuentran en tensión. Entonces, FBC
5.250 libras. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre del nodo E, tenemos que asumimos que la fuerza desconocida FEC tiene una dirección que se aleja del nodo E. Al realizar la sumatoria de las componentes de las fuerzas en la dirección horizontal X, obtenemos la siguiente ecuación. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X igual son 3 quintos por FEC, que es 3, por la hipotenusa, más 3.000 libras, que es la fuerza FED, más 3 quintos de 3.750, que sería 3 sobre 3 por la hipotenusa. Entonces sabemos que esto es igual a 0. Entonces, solucionando tenemos que 3 quintos de FEC más 3.000 libras más 3 quintos por 3.750 es igual a 0. Entonces, revisando la solución, tenemos al final que 3 quintos por FS es igual a menos 5.250 libras. Entonces, pasando los 3 quintos a multiplicar, tenemos que 5.250 libras por 5 tercios es igual a menos 8.750 libras. Pero como sabemos que está en compresión, queda en positivo. Ahora realizamos una verificación utilizando la ecuación de equilibrio en la dirección vertical Y. Este paso nos permitirá confirmar que el nodo E se encuentra efectivamente en un estado de equilibrio estático. Verificamos la ecuación en Y y esta nos servirá para comprobar que el nodo realmente está en equilibrio. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tenemos que las fuerzas que actúan en Y son 10.000 libras, que es E, menos 4 quintos por 3.750, que es FEB, menos 4 quintos por 8.750, que es FEC. Entonces, resolviendo tenemos que las 10.000 libras menos las 3.000 libras menos 7.000, que es la resolución, es igual a 0. Entonces, aquí comprobamos que el sistema se encuentra en equilibrio y queda comprobado. Ahora desarrollando el diagrama de cuerpo libre en el nodo C, utilizando los valores previamente calculados para FCB y FCE, ya podemos determinar las reacciones del punto C en X y en Y. Analizando el equilibrio del nodo C, dado que estas reacciones ya fueron obtenidas a partir del equilibrio global de la armadura, este proceso nos proporcionará dos verificaciones independientes de nuestros cálculos. Adicionalmente, podemos emplear todos los valores calculados de las fuerzas que actúan sobre el nodo C, tanto las fuerzas en los elementos conectados como las reacciones, para confirmar directamente que este nodo se encuentra en un estado de equilibrio estático. Entonces, en el equilibrio del eje X tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X que actúan en el punto C son las menos 2.000, menos 5.250 libras más 3 quintos de 8.750. Eso nos da un resultado de 5.250 en positivo, lo cual, así realizando la suma algebraica, tenemos 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, podemos decir que el nodo C está estable horizontalmente. Esto quiere decir que si sumamos todas las fuerzas que lo empujan hacia la izquierda y todas las fuerzas que lo empujan hacia la derecha, el resultado es 0. No hay ninguna fuerza neta que lo haga moverse de lado. Y así comprobamos que el punto se encuentra estático. Ahora bien, verificando el equilibrio en el eje Y, sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, comprobando, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a menos 7.000 libras más 4 quintos, que es la hipotenusa de FCE, por 8.750 nos da 7.000 libras. Entonces, realizando la suma algebraica, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, podemos decir que el nodo C está estable verticalmente.
Esto significa que si sumamos todas las fuerzas que lo empujan hacia arriba y todas las fuerzas que lo empujan hacia abajo, el resultado es cero. No hay ninguna fuerza neta que lo haga moverse hacia arriba o hacia abajo. Entonces, nuevamente verificamos que en el nodo C igualmente también se encuentra estático. Muchas gracias.